Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver por qué es importante que los niños no coman entre horas. Cuando hablamos de no comer entre horas, en el caso de los niños, no me refiero a que no ingieran nada entre el desayuno, la comida y la cena. Muchos niños necesitan ingestas intermedias, algunos por su actividad física, otros porque hay muchas horas entre unas ingestas y las otras, y por lo tanto ese comer entre horas no significa que no puedan comer un almuerzo y una merienda planificados. Realmente cuando decimos que hay que evitar que no coman entre horas, lo que queremos decir sería, mejor dicho, que no coman a deshoras, es decir, fuera de esas ingestas que tenemos planificadas. ¿Por qué? Por varias razones. Una es porque esas comidas generalmente a deshoras pueden alterar la sensación de hambre de los niños. Bueno, no es que la puedan alterar, es que la alteran siempre. Si un niño a deshoras, es decir, imaginaros, en la hora del aperitivo, eso que nos gusta tanto hacer a muchos los fines de semana, yo voy con los niños, vamos a tomar el aperitivo, pues una bebida y algo de comer. Bueno, pues algo de comer que generalmente no es algo que coman en casa, puede ser muy saludable, puede ser muy poco saludable, un pincho de tortilla, unos calamares, unas aceitunas o pueden ser unas patatas fritas o lo que sea. ¿Qué ocurre? Que en ese momento de antes de comer, ese aperitivo, el niño puede estar sintiendo ya sensación de hambre, come esos alimentos, se le quita esa sensación de hambre y cuando vamos a darle la comida que nosotros hemos planificado perfectamente, porque somos unos buenísimos padres con una educación nutricional buenísima, no se la quiere comer. Y entonces, ¿por qué no se la quiere comer? Porque no tiene hambre. Y empiezan las discusiones. ¿Qué es que tienes que comer? ¿Qué es que pititín? ¿Qué es que patatán? Tensión en la comida, que debería ser un momento relajado. ¿Y por culpa del niño? No, la culpa ha sido nuestra, que le hemos dado algo de comer, con toda nuestra buena intención, pero que le ha quitado el hambre. Por lo tanto, tendemos los padres muchas veces a no contabilizar esas ingestas a deshoras que quitan el hambre y por lo tanto alteran lo que se ingiere en las comidas planificadas, independientemente de cuál sea, porque en el caso de los niños no siempre es obligatorio, dependerá de, como os digo, sus horarios, de lo que coman a cada hora, pero generalmente suelen llevar muchos un almuerzo a media mañana al colegio, que ojalá sea saludable si seguís todos mis consejos, y también suelen utilizar o solemos utilizar los padres la merienda para complementar un poco, bueno, pues aquello que hayan podido no comer en el colegio o para darles energía suficiente para aguantar por la tarde hasta la hora de la cena, que como os digo, dependerá totalmente de la necesidad de esas dos ingestas de cada niño. No son obligatorias, que en muchos casos leemos, no, es que los niños deben hacer 5 comidas al día. Pues depende, igual que los adultos, depende de cada uno, que tendremos que valorar la necesidad o no. Evidentemente, si el niño a esas horas tiene un hambre atroz y sabemos que no va a aguantar hasta la siguiente comida, pues planificamos una merienda o un almuerzo lo más saludable posible. Segundo caso que nos puede pasar con esos niños que comen entre horas, bien por nuestra causa, es decir, ese famoso aperitivo, o bien pues porque están en casa, imaginaros niños un poquito más mayores, adolescentes, y como tienen hambre antes de comer, pues van a la nevera y comen algo. Igual nosotros no nos hemos enterado. Claro, luego a la hora de comer, igual hay algo que no les gusta tanto y entonces lo rechazan con más facilidad.
Y otra vez tenemos ahí el conflicto, ¿no? De que, bueno, pues lo que hay que comer es la comida, lo que se pone en casa, petitín, patatán otra vez. Y al final acabamos los padres, bueno, pues dándonos casi cabezazos contra la mesa porque los niños no quieren comer lo que les hemos preparado. Igual lo que hemos preparado es su comida favorita y tampoco la quieren comer. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos? Pues decir, a este niño le pasa algo. Claro, no le pasa nada, le pasa que simplemente que ya ha comido parte de lo que necesitaba comer, pero esa parte, que puede ser muy pequeña, le ha alterado su sensación o su regulación del apetito y del hambre. ¿Por qué? Porque ese alimento, que puede ser en pequeñita cantidad, que ha ingerido para matar ese gusanillo, ¿no? Para quitar esa sensación de hambre repentina que le ha ocurrido, bueno, pues igual mientras estaba en casa estudiando o jugando, bueno, pues resulta que le ha mandado unas señales al cerebro para decir, oye, que ya has comido, estás lleno, no necesitas comer más. Es un método, bueno, pues algo que ocurre en nuestro cuerpo, que en el caso de los niños siempre funciona de manera natural, es innato y debemos dejar que funcione, pero podemos alterarlo. Otro caso que nos puede pasar, ¿vale? Yo le voy a dar al niño, volvemos al aperitivo. Invito a tomar el aperitivo y después negocio que, vale, tomamos el aperitivo si después te comes la comida. Y como al niño le gusta mucho ese aperitivo porque es algo que no come habitualmente en casa, dice que sí, acepta el trato. Y después del aperitivo se come todo lo que le servimos, pues le estamos obligando probablemente a comer de más. ¿Qué ocurre cuando ese aperitivo se toma fuera de casa? Que pasa un tiempo, a veces bastante largo, entre el aperitivo y la comida, ¿no? Tenemos que volver a casa, preparar la mesa, poner la comida, media hora, una hora. Volvemos a esa regulación del hambre y de la saciedad. Se me ha pasado ya la hora de comer. Mi cerebro ya no tiene sensación de hambre porque mi estómago ya ha recibido algo de comida. ¿Cuánto tiempo hace falta para recibir esa señal de saciedad? Pues unos 20 minutos aproximadamente. Si yo hago ese aperitivo en casa, es más probable que yo como madre o padre lo contabilice dentro de esa ración que voy a ingerir, porque va todo seguido, ¿no? Como el paso doble, pim pam, primer aperitivo, primer plato, segundo plato o plato combinado y postre. Y puede ser que con ese aperitivo, cuando llego al postre, mi hijo me diga, es que el postre ya no me cabe, no tengo hambre. Bueno, lo ha sustituido por el aperitivo. Y si tenemos un niño, algo que muchos padres frecuentemente se quejan, un niño que come poco, que es caprichoso a la hora de elegir las comidas y que, bueno, cuando se sienta a la mesa tiene cierta desgana, ¿no?, por la comida. Pues si ese niño come entre horas, olvidaros, porque el momento de la comida real, ese momento en el que nos sentamos todos a la mesa, va a ser un auténtico tormento. Y la culpa va a ser, evidentemente, de esas ingestas a deshoras. ¿Por qué? Pues porque son niños que con poquito ya se llenan y por lo tanto, o sea, poquito que vayan comiendo a deshoras, que no tienen por qué ser alimentos, que muchas veces pueden ser chuches, pueden ser snacks, otro tipo de alimentos que, bueno, pues es que ha estado en un cumpleaños y le han dado 2 golosinas, pues si esas golosinas se las come antes de cenar, olvidaros porque después ya no va a cenar, le han quitado totalmente el hambre. Por lo tanto, cuidado con esas ingestas que ocurren a deshoras, fuera de las comidas planificadas. Si somos un poco listos, que evidentemente tenemos que serlo, las contabilizaremos y trataremos de que se incluyan dentro de esas raciones que nosotros estamos ingiriendo. Y trataremos de que sean lo más cercanas posibles para tratar de no alterar esa regulación innata que tienen los niños de las sensaciones de hambre y de saciedad. Es decir, vamos a tener en cuenta esas consecuencias que puede tener comer a deshoras para los niños y no pensar, es que no se quiere comer la comida. No, ¿qué es lo que ha comido antes de esa comida? Nada. Bueno, pues entonces igual pasa algo, tenemos que investigar. ¿Qué es lo que ha comido antes? Algo. Está clara la razón por la que no tiene hambre.
cuando ese picoteo o ese comer entre horas se repite de manera muy frecuente, también nos tiene que hacer pensar que igual lo que estamos planificando en las ingestas anteriores no está siendo adecuado, bien porque no hay suficiente razón, bien porque la hora pues no es la más adecuada para conseguir que mi hijo pues vaya llegando sin hambre a las comidas posteriores. Si yo además estimulo su apetito, ¿no? Por ejemplo, pueden pasar este tipo de cosas cuando huelen la cocina porque se está cocinando, esos olores pueden dar hambre. Si evidentemente voy a un bar que tiene toda la comida expuesta, la atracción es enorme. Si voy al supermercado donde hay infinitas tentaciones, evidentemente voy a sucumbir a alguna de ellas. Podemos evitar también, ¿no?, todas esas situaciones o esos momentos. Ya sabéis que una de las recomendaciones que se suele hacer es: 1, no ir a la compra con hambre. 2, no llevar a los niños. Bueno, pues yo os digo que la de no ir a la compra con hambre funciona muy bien, evidentemente, pero la de no ir con los niños es una buena educación nutricional, llevar a los niños a hacer la compra, aunque nos lleve más tiempo hacerla, porque muchas veces tenemos que dedicarle tiempo a sacar cositas del carro o incluso no a sacarlas, sino a decir: oh, eso no cojas, que vamos a coger mejor esto, y así, bueno, pues ir educando también nutricionalmente a los niños, dejarles elegir. Parte de los alimentos frescos y naturales también influyen que les resulten más apetitosos o que les apetezca más incluirlos en su menú habitual, ayudando después también, por ejemplo, a prepararlos. Diferentes estrategias, ¿no?, que podemos utilizar, que son un poquito más engorrosas, puede ser, pero que a largo plazo dan muy buen resultado. También os digo que es importante tenerlo en cuenta. Así que espero que este vídeo os haya gustado. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.